Este fanfic y personajes mencionados no me pertenecen derechos a sus respectivos autores. Capítulo 31. Snape admitiría, para sí mismo y solo después del hecho, que en realidad lamentaba un poco no haber dejado que Lily ganara el torneo de ajedrez improvisado. Por supuesto, el hecho de que ahora se le prohibiera mencionar sus problemas de sueño era brillante, pero al mismo tiempo, toda la cuestión de las citas forzadas le habría dado la oportunidad de experimentar realmente cómo sería salir con Lily sin tener que pedirle nada ni comprometerse con algo para lo que no estaba listo. Pero oh no, su maldita vena competitiva, combinada con su negativa a muerte a perder contra un Gryffindor y Potter, había llevado a su cerebro a olvidarse por completo de las ventajas de perder y se había centrado en cambio en aplastarla como un insecto. Lo que había hecho, más o menos. Había ganado por 2 juegos y ella se había enfurruñado por eso durante 4 días, lo que lo habría hecho sentir mal, excepto que ella horneaba cuando estaba de mal humor y él había podido comer como un rey hasta que finalmente ella se deshizo de su derrota y volvió a su yo normal y loco. Así que la noche de película era la única cita que tenían en el futuro cercano, y Snape se encontró sintiéndose ridículamente nervioso por ese hecho. Hacía tanto tiempo que no salía con nadie que no lo recordaba bien. En parte se debía a que no quería que la persona con la que había salido fuera parte de su tapadera, pero el resto se debía a que no era de los que salían con alguien. Quizá supiera cómo ser amigo de alguien, pero no estaba al tanto de las relaciones románticas. Y cuando le dijo eso a Hugo, el consejo del chico fue que tratara una cita como si fuera una salida con un amigo cercano al que también quisiera besar y estar cerca todo el tiempo. Snape estaba bastante seguro de que se había sonrojado como el niño de escuela que se sintió cuando Hugo dijo eso. Al menos no tenía que preocuparse por qué ponerse, ya que su ropa muggle ya había sido revisada por Lily después de que él rechazara su oferta de comprarle una camiseta que dijera que no era Alan Rickman, por si acaso alguno de los fans de Die Art intentaba acosarlo. Merlin los ayudaría si ella no estaba bromeando y alguno de los muggles intentaba acosarlo, especialmente cuando tenía a un compañero Slytherin y a Lily como respaldo. Al principio, ella lo encontraría gracioso, era retorcida y molesta de esa manera, pero acudiría en su ayuda si la cosa se ponía realmente mal, aunque más no fuera para proteger a los muggles de su propia estupidez. Y, con o sin acoso, no había vuelta atrás en esta salida, nervios o no, y Snape lamentó ese hecho durante toda la semana porque tenía que estar allí para asegurarse de que nada saliera mal con la cita de Hugo y Alexei. No confiaba en que Lily pudiera sacar vivo a su chico de los problemas, especialmente cuando sería un Doloz el que amenazaría la vida de Hugo si el chico hacía algo que encendiera el temperamento muy fácil de encender de Alexei. En realidad, los 3 necesitaban guardianes en lo que a él respectaba, y Snape estaba llegando rápidamente a la conclusión de que él podría ser el pobre bastardo atrapado en ese papel hasta que, misericordiosamente, lo volvieran a poner bajo tierra por segunda y, con suerte, última vez. Por supuesto, una vida con Lily era una vida dedicada a cortejar a la muerte, así que tal vez solo tendría que cuidarlas por un tiempo antes de que eso sucediera. El único aspecto positivo de la semana anterior a la cita fue el hecho de que había abierto una bóveda en un banco y había podido depositar su propio dinero en ella. Como su tía le había prometido, se había encargado de que le dieran más que suficiente para vivir, siempre que fuera cuidadoso con el dinero, y que además del dinero que ganaba trabajando con Lily, volviera a ser independiente y financieramente solvente. Seguir viviendo de ella habría hecho más daño del que su ya maltrecho ego podría haber soportado durante mucho más tiempo. Todavía vivía con ella y Hugo, pero su salario reflejaba su alojamiento y comida, así que eso era tolerable. Su propio lugar habría sido mejor, o tal vez no. Se había acostumbrado a vivir con 2 personas que realmente lo querían y no planeaban matarlo la mitad del tiempo. Una experiencia cuanto menos novedosa. Cuidado, no te hagas explotar antes de nuestra cita. Snape giró la cabeza y se encontró con la mirada de Lily por un momento y luego bajó la mirada hacia la poción que había estado preparando y la mano que había agarrado su propia muñeca para evitar que arruinara por completo la mezcla y potencialmente los hiciera estallar si hubiera puesto demasiado de lo que sostenía en el caldero. ¿Betty algo? ¿Crees que te dejaría estar tan cerca de él si lo hubieras hecho? Y siempre estás diciendo que soy yo quien nos va a enviar a los 2 a cantar con los ángeles. Sonriéndole con sorna, Lily soltó su muñeca ahora que sabía que estaba concentrado de nuevo. ¿En qué estabas soñando despierto, de todos modos? Ni siquiera me escuchaste entrar, y no estaba precisamente callada.
Como no tenía intención de avisarle a Lily de lo mucho que ella y esta cita estaban trastocándolo, Snape repasó mentalmente la lista de otras cosas que tenía en mente hasta que llegó a una que estaba bastante seguro de que funcionaría. Estaba pensando en Priscilla. Estaba teniendo un mal día cuando fui a verla con Hugo ayer. Debe ser duro para ella estar atrapada allí, con un control tan precario de la realidad. Y ahora que ha perdido a su hijo, ¿te preocupa que elija desaparecer? Tal vez. No le queda nadie. Ella te tiene a ti, señaló Lily. Y la mayoría estaría de acuerdo en que eso no es decir mucho, levantó una mano para acallar la réplica que ella sin duda le haría. Compartir sangre no crea una familia. Puede que ella disfrute de mi compañía, pero no soy un sustituto de los seres queridos que ha perdido. Lo entiendo. ¿En serio? ¿Y a quién ha perdido, señorita Potter? Lily negó con la cabeza. No me refiero a eso. He tenido mucha suerte en ese sentido. Pero toda mi vida he estado rodeada de personas que han perdido a seres queridos, a muchos seres queridos en algunos casos. El tío George nunca superará del todo la muerte del tío Fred, y la abuela de Teddy, no creo que hubiera sobrevivido a su dolor después de perder a su marido y a su hijo si no fuera por Teddy. Incluso de niña podía verlo, lo mucho que él significaba para ella y la tristeza silenciosa que lleva consigo a todas partes. A veces también puedes verlo en sus ojos, y quieres echarte a llorar por ella, porque ella se niega a llorar. No le había caído demasiado bien Tonks, había sido una payasa de clase torpe con la que no había sido particularmente agradable enseñar ni trabajar en la orden incluso antes de que se volviera loca por Lupin. Pero le había entristecido saber de su fallecimiento después de regresar a este plano de existencia. Tampoco conocía en absoluto al marido de Andrómeda Tonks, simplemente por su reputación y por las historias que habían circulado sobre el infame romance en su época entre una negra y un nacido de mugles. Ella tuvo su único hijo. Eso la hace más afortunada que la mayoría. Vaya, Seth, eso es casi romántico. Y muy cierto. Todos deberíamos tener la misma suerte en el amor. Y en ese sentido, Lily le dio un beso en la mejilla a Snape antes de preguntarle si quería ayuda con la poción en la que estaba trabajando. No. Una pausa. Pero gracias. De nada. Dejándolo con su trabajo, Lily se dirigió a sus propias pociones del día, ambos pensando que en solo un par de días tendrían una especie de cita con el otro. Tenía toda la seguridad de que sería una noche interesante. 2 días después, frente al espejo, Lily criticó y rápidamente comenzó a quitarse la ropa que se había puesto para su noche de cine. Este era el quinto atuendo que se probaba y descartaba, y como no era una idiota total todo el tiempo, Lily era muy consciente del hecho de que estaba pensando demasiado en esto. Eran solo películas, por el amor de Merlín, y no era como si Snape realmente se diera cuenta de lo que llevaba puesto, a menos que mostrara demasiada piel para su moral del siglo XX. Y si realmente se arreglaba, Alexei se daría cuenta y se burlaría de ella sin piedad por eso, ya que a diferencia de los otros dos, Dorothy tendía a vestirse bien y también se fijaba en lo que vestían los demás. Entonces, en realidad, debería usar lo que usaría si solo saliera con Hugo y al diablo con tratar de impresionar a un chico con el que ni siquiera iba a tener una cita, incluso si deseaba que lo hicieran. Pero maldita sea, ella quería verse bonita para él. Haciendo un sonido de frustración, algo que hacía mucho cuando se trataba de Snape estos días, Lily suspiró y luego marchó hacia su armario y se obligó resueltamente a pensar solo en lo que normalmente usaría para una noche como esta. Y así, un par de minutos después, Lily estaba ataviada con una blusa blanca de campesina que dejaba ver sus hombros muy bien y unos pantalones capri negros. No se cambiaría de ese atuendo, pase lo que pase. Y ahora era el momento de los accesorios, que planteaban un dilema igual de grande. Solo el pensamiento de lo que los hombres tendrían que decir si los hacía esperar por una razón tan estúpida mantenía a Lily concentrada y decidida a estar lista a la hora señalada. Después de todo, su Slytherin valoraba la puntualidad. Lily se agregó unos aros y algunas pulseras, luego pasó al rímel, al delineador de ojos y al brillo de labios y luego se declaró lista y preparada para partir con 10 minutos de sobra después de mirar en dirección al reloj en su mesa de noche. Maldita sea, no había estado tan nerviosa desde su primera cita. Y aún así, solo había estado así de nerviosa porque le preocupaba que James y Teddy decidieran pasarse por Oxmeade para supervisar la cita, posiblemente arrastrando a Albus con ellos a pesar de que su hermano menor había prometido no interferir.
No lo habían hecho, gracias a Merlin, pero después de que ella había roto con el chico por engañarla, sus hermanos habían enviado a los idiotas de Owlers, y James había sobornado a alguien para que le pusiera algo en el jugo de calabaza al chico que le había provocado una diarrea explosiva durante unos días. Y aunque había apreciado los gestos, esas pequeñas bromas habían significado que había pasado el resto de ese año básicamente sin citas porque todos los chicos tenían demasiado miedo de sus hermanos como para atreverse a invitarla a salir. Sin embargo, Snape no les tendría miedo. Probablemente se reiría en sus caras si lo amenazaran de alguna manera, especialmente si se trataba de salir con ella. Sobre todo porque el Slytherin había sido muy claro en cuanto a su determinación de vivir en la negación cuando se trataba de ella. Afortunadamente, sus hermanos aún no lo sabían, lo que demostraba lo bien que lo negaban, ya que ya deberían conocer su gusto por los hombres y darse cuenta de que Severus Snape era exactamente su tipo. Pero los hombres de su familia eran unos tontos en lo que se refiere al romance, así que en realidad no debería sorprenderse. Además, era mejor que se mantuvieran en la oscuridad, ya que nunca llegaría a ninguna parte con Severus y con 3 idiotas bien intencionados respirándoles en la nuca. Y Merlin solo la ayudó cuando el resto de su familia se enteró, todos habían tenido mucho que decir sobre el hecho de que el ex maestro de pociones vivía con ella y Hugo. El hecho de que ninguno de ellos conocía realmente a Snape desde que había estado interpretando un papel desde que se había asociado con Dumbledore había sido señalado tanto por ella como por Hugo, pero sus palabras realmente no habían hecho mella en la multitud de mayor edad. De ahí el hecho de que no había bebido mucho en lo que respecta al alcohol en la fiesta, sin querer arriesgarse a soltar el hecho de que esperaba que en el futuro llevara al hombre con ella como su cita a otros eventos familiares. Lily puso cara de disgusto frente al espejo y dijo: "Ah, sí, si alguna vez ocurría, ese sería un anuncio familiar divertido". Puso los ojos en blanco y luego decidió bajar las escaleras y ver qué habían hecho los chicos en su ausencia. Y si estaban vestidos apropiadamente, ya que ella y Alexei tendrían que ser vistos con ellos en público. Como estaba previsto, Alexei llegó a la casa a la hora exacta convenida, con ropas aceptables para los muggles y una expresión en su rostro que decía que preferiría que le sacaran los dientes a tener una cita doble con ellos. Por supuesto, Alexei no era exactamente una persona alegre, a menos que estuviera jugando al Quidditch o destruyendo mentalmente a alguien que necesitara décadas de terapia según Lily, así que eso era de esperar. La respuesta de Alexei a eso fue afirmar que el hecho de que ella viniera también hacía que todo fuera aún más infernal. Todo irá bien, ya verás. Puede que hasta te diviertas. La sonrisa esperanzada de Hugo era tan poderosa que ni siquiera la fuerza del ceño fruncido del Slytherin pudo atenuarla más que unos pocos voltios. Lily sacudió la cabeza por el envenenamiento por testosterona que iba a inhalar durante la velada y la interrumpió antes de que estallara una pelea que no había comenzado. Bueno, creo que deberíamos empezar a divertirnos y salir. Hay seguridad en los números. ¿La seguridad está en los números?, repitió Snape. Sí. Es mucho menos probable que Alexei empiece a mutilar a los Gryffindors si hay muggles por todos lados que eventualmente se darán cuenta de que no estamos filmando una película propia y que están buscando a alguien que realmente puede hacer magia. En cuestión de minutos, todo esto estaría en YouTube. El ministerio también estaría furioso, añadió Hugo amablemente, pensando en otros accidentes mágicos que habían sido capturados electrónicamente por muggles y publicados en Internet. Convencer a las personas que lo habían visto suceder o las imágenes en video de que todo era un engaño, una imagen generada por computadora o simplemente un truco de magia realmente asombroso no siempre era fácil, especialmente cuando se trataba de circunstancias extremas. Ninguno de los Slytherin sabía nada ni mucho sobre YouTube, así que esa conversación los mantuvo ocupados una vez que se aparecieron en un lugar seguro en Londres que estaba a solo unas cuadras del cine. La idea de que las imágenes de ellos pudieran ser grabadas y vistas por casi la mitad de la población mundial en menos de un día si se consideraban interesantes desconcertó muchísimo a los dos Slytherin, y los dos Gryffindor estuvieron de acuerdo en que era realmente lo mejor que no interactuaran mucho con muggles que llevaban teléfonos celulares. Especialmente con Lily, coincidieron los otros tres, porque solo Merlin sabía lo que la atraparían haciendo. Eso me molesta. Los vídeos de Hugo serían mucho más populares que los míos. Eso dependería de lo que estuvieras haciendo en el vídeo, argumentó Hugo, que es de los que miran las cosas desde todos los puntos de vista antes de juzgar cualquier tema. Después de todo, te ves mejor desnuda. Lily tuvo que reírse ante eso. Es cierto.
Muy bien, cambiemos de tema antes de que los envíe a ambos a Hogwarts y de regreso, las miradas que Alexei dirigió en cada una de sus direcciones dejaron en claro que no estaba bromeando. Y como ni Lily ni Hugo querían que Alexei pensara en cómo se veía Lily desnuda, los dos estaban más que dispuestos a cambiar de tema y hablar del hecho de que la película era muy antigua, incluso para los estándares de Severus, por lo que no sería tan impresionante como lo que los muggles estaban produciendo en estos días. Pero en la opinión de ambos, la película había envejecido relativamente bien, excepto por el horrible sentido de la moda, ya que los años 80 no habían sido una buena década en ese sentido. Al llegar a su destino, Lily y Hugo se divirtieron mucho al ver que al menos algunas personas se fijaban dos veces en Snape, sin duda al ver el parecido entre el hombre y uno de los actores que habían venido a ver en la pantalla. Pero, afortunadamente, no los acosaron, aunque Lily estaba un poco decepcionada, ya que habría sido muy gracioso si lo hubieran hecho. Aún así, cuando se acercaron al mostrador a pagar, lo primero que les dijo la chica que les atendió fue: «Dios mío, ¿te pareces a Alan Rickman?», seguido de la pregunta de si era o no pariente del actor. «No. 2 adultos por The Art». Snape sacó los billetes de su bolsillo y se los entregó. Sorprendida, porque era evidente que ella era la que él iba a pagar, Lily le dirigió una mirada interrogativa mientras afirmaba que estaba perfectamente bien pagando por sí misma. Después de todo, podían llamar a esto una cita doble todo lo que quisieran, pero básicamente ella había obligado a Snape a aceptar ir en primer lugar, la presencia y el bienestar de Hugo eran las razones por las que la había dejado ir. Quizás estemos en el siglo XXI, pero en mi época un caballero pagaba por la dama y tú estás aquí conmigo. Soy yo quien paga. Las mejillas se le sonrojaron un poco al ser llamada dama. Snape normalmente tenía términos menos atractivos para ella. Lily deslizó su brazo en el de él y no discutió el punto. Ella estaba bien siendo su dama, aunque fuera solo por una noche. Cuando llegó su turno, Hugo entregó el dinero para él y Alexei, todos agradecidos de que los Slytherin no discutieran sobre quién pagaba nuevamente, ya que esta vez tendrían público. De allí fueron al puesto de comida para comprar su comida. Snape miró con horror los precios en los tableros iluminados del menú. Maldita sea. Lo sé, ¿no? Lily sacudió la cabeza, entendiendo por completo lo que opinamos. En realidad, son como duendes. No se cansan de nuestro dinero y están ansiosos por exprimirlo cada vez que pueden. Recordando los precios cuando era un muchacho e incluso cuando Snape era un jovencito, no podía hacer más que sacudir la cabeza ante la inflación. Era un robo absoluto. Pero aún así tenía que pagar el precio, por así decirlo, y afortunadamente había traído dinero extra en caso de que terminaran cenando tarde o algo así después de la película. Con suerte, ese no sería el caso ahora. Una vez que todos tuvieron su comida chatarra y bebidas muy caras en la mano, llegó el momento de dirigirse al teatro asignado y tomar sus asientos antes de que comenzara el espectáculo. Snape nunca había sido muy aficionado al cine, solo había ido a ver películas por Lily después de que finalmente se dio por vencido en su intento de hacerse amigo de alguno de los muggles que vivían en su vecindario cuando tenía unos 7 años. Y una vez que perdió a Lily a manos de sus amigos de Gryffindor para siempre, despojó su vida de todo lo que le recordaba a ella o a los muggles que alguna vez lo habían rodeado, y después de su muerte, había habido muy pocas cosas que fueran capaces de entretenerlo incluso si hubiera estado de humor para una película. La mayoría de las cosas que todavía lo hacían feliz en ese momento habían involucrado atormentar a los Gryffindors, lo que hizo que el hecho de que hubiera ido al cine con 2 de ellos fuera más que un poco irónico para la forma de pensar del Slytherin después del hecho. Tampoco era una mala película. Snape apreciaba el hecho de que el actor que se parecía a él no era un villano torpe que perdió al final debido a la absoluta incompetencia contra un oponente que debería haber sido fácilmente eliminado. Era obvio que, sin importar cuán hábil e inteligente fuera el alemán, no había forma de que tuviera una oportunidad de vencer a John Kleine. La película no podía terminar de esa manera después de todo. Sin embargo, en el mundo real, Snape estaba seguro de que la contraparte de su actor habría acabado con el aspirante a Gryffindor con bastante facilidad. Y, como mínimo, no era una película de chicas. Le mostraron los pechos, dijo Alexei por tercera vez desde que habían salido del teatro. No puedo creer que les permitieran hacer eso. Oh, eso no es nada comparado con lo que se puede encontrar en la televisión muggle estos días, le dijo Hugo mientras lamía el helado que habían elegido como último capricho antes de volver a casa.
Aunque, dado que esas cosas están mucho más censuradas en nuestro mundo, sin mencionar el hecho de que eres gay, puedo entender por qué te sorprendió tanto. Alexei frunció el ceño a Hugo y dejó en claro en silencio que no le gustaba lo que creía que el Gryffindor estaba insinuando, que era que no podía soportar la vista de dos bolas redondas de grasa. Por favor. Por supuesto que podía. Había sido un poco impactante verlos de repente de esa manera. Y también había sido su primera película, aunque tal vez no la última, ya que había sido sorprendentemente entretenida, particularmente cuando la policía había sido retratada en general como unos completos idiotas. Entonces, Seth, ¿la foto de tus pechos también te sorprendió? Bromeó Lily, dándole un ligero toque de cadera. Después de ver Tiburón, se necesitaría mucho para que una película me sorprendiera. Aunque sí, en realidad lo había hecho. No es que fuera a admitirlo. Ella se le echaría encima como tiburón durante un frenesí alimenticio. ¿Viste Tiburón? ¿En el cine? Preguntaron Hugo y Lily al unísono, con los ojos muy abiertos y terriblemente impresionados. Snape asintió, sin querer admitir que esa había sido la penúltima película que había visto. Había seguido a Lily una noche, y ella se había asustado tanto por el tiburón invisible que no había podido quedarse en la parte trasera del cine, recorriendo los pasillos hacia ella instintivamente. Afortunadamente, la persona que estaba a su lado había estado dispuesta a moverse, y él había ocupado el asiento del tipo y había sostenido la mano de Lily durante el resto de la película, acompañándola a casa después. Era uno de los pocos buenos recuerdos de la adolescencia que tenía antes de que terminara oficialmente entre ellos. Es genial. Me encanta esa película. Quiero decir que las secuelas fueron empeorando progresivamente, pero eso suele pasar de todas formas. El libro era una basura absoluta. Lily hizo una mueca al recordar cómo se había esforzado por leer ese libro cuando era adolescente. Solo lo había cogido porque le había gustado la película, y decir que la película había mejorado mucho con respecto a su fuente original era quedarse corto. ¿Hicieron secuelas? Pero al final la película murió. Justo cuando pensabas que era seguro volver al agua, citó Hugo, moviendo las cejas sugerentemente y con una gran sonrisa en el rostro. Hay 4 películas en total, y aunque es duro por mi parte decir que Lily tiene razón, solo las 2 primeras realmente valen la pena. ¿Qué es Tiburón? Quiso saber Alexei, no contento con quedarse fuera de la conversación. La respuesta de Hugo fue tajante. Un tiburón blanco gigante de 7 metros de largo con gusto por comerse a la gente. Los otros tiburones también se llamaban tiburón y eran casi igual de grandes. Alexei estaba seguro de que no podían ser tan grandes y así lo dijo. Si bien las medidas exactas del tiburón blanco más grande jamás registrado son objeto de un amplio debate, no ayuda el hecho de que estén compuestos en gran parte de agua y se encojan con el tiempo, o creo que lo leí en alguna parte. De todos modos, hay casos registrados de tiburones blancos que miden alrededor de 6 metros, por lo que sería teóricamente posible, aunque afortunadamente no probable. En realidad, es más probable que te mate un hipopótamo o un mosquito. Definitivamente, los mosquitos son un asesino serio dadas todas las enfermedades que pueden transmitir. Y los humanos matan a muchos más tiburones de los que los tiburones matan a personas. ¿Quieres decir que los muggles han matado muchos más tiburones?, corrigió Alexei. Bueno, me imagino que nosotros los magos matamos más de lo que ellos nos matan a nosotros, señaló Hugo antes de comenzar a enumerar varias pociones que requerían alguna parte de un tiburón. Ninguno de los cuales uso, añadió Lily, para que quedara claro. Siempre encontraba una forma de evitar el uso de ese ingrediente en particular o cualquier otro que provenía de una criatura que los muggles estaban prácticamente cazando hasta extinguirla. Era una de las formas en las que le gustaba ayudar a la madre naturaleza, especialmente considerando que los hombres a menudo se metían con ambas. Asintiendo en acuerdo, eran muy conscientes del medio ambiente en su laboratorio. Snape cambió de tema para preguntar si las secuelas de Duro de Matar eran mejores que las de Tiburón, ya que Lily había mencionado que la película que acababan de ver también era parte de una franquicia. Definitivamente mejor, aunque no vuelvas más tarde para enfrentarte a Kleine de nuevo. Riéndose de la mirada oscura que le lanzó, Lily simplemente le sonrió, su sonrisa se hizo mucho más grande cuando captó un atisbo de sonrisa en sus labios por un momento. Esta fue una buena cita. Una vez que terminaron con el helado, llegó el momento de irse a dormir. Hugo insistió en que tenía que acompañar a Alexei hasta la puerta de su casa, ya que técnicamente era su primera cita.
Sentaría un mal precedente y lo haría quedar mal si no cumplía con una parte tan elemental de la etiqueta en las citas. Su tía Fleur seguramente lo perseguiría y le daría una reprimenda muy francesa si se enterara de que su sobrino se había comportado tan mal en una cita. Naturalmente, Alexei señaló que la mujer se molestaría más al saber que estaban saliendo que cualquier error de modales, pero Hugo lo desestimó y no se dejó influenciar. Así fue como todos terminaron en la calle, afuera del edificio de Alexei, Lily y Snape esperando allí mientras Hugo seguía al malhumorado Slytherin por los 3 tramos de escaleras hasta el piso del otro hombre. Y desde allí fue una corta caminata por el pasillo, Alexei ignorando deliberadamente su sombra de Gryffindor hasta que llegaron a su puerta, cuando se giró con una mano en el pomo de la puerta para darle a Hugo una mirada que dejó en claro que debía salir de allí ahora. Gracias por una velada encantadora. Alexei abrió la boca para sin duda decir algo innecesariamente duro, Hugo simplemente optó por aprovechar esa boca abierta e inclinándose presionó sus labios, sus manos sosteniendo la cabeza de Alexei en su lugar mientras aprovechaba completa y total la sorpresa de Alexei. No, lo único que Alexei era capaz de hacer era emitir pequeños sonidos en el fondo de su garganta mientras Hugo lo besaba bien y apropiadamente antes de soltarlo con una expresión muy complacida en su rostro. Estaré esperando escuchar acerca de tus planes para nuestra próxima cita. Así que, al decir eso, Hugo se fue a dar saltitos por el pasillo y las escaleras, sonriendo aún más cuando estuvo afuera y vio a Lily y Severus sentados uno al lado del otro en una pared baja, los dos hablando en voz baja entre sí y luciendo como una pareja por una vez. Por supuesto, si él señalara eso, arruinaría por completo el momento, así que, en lugar de eso, Hugo simplemente se acercó y se sentó al otro lado de su amigo, permaneciendo en silencio hasta que Lily le habló. Veo que no cumplió su amenaza de gafarte el trasero si lo seguías hasta su puerta. No. Y además me lo besé bien y como era debido. Luego me fui de allí antes de que hiciera algo más que echarme mala suerte. Ambos Gryffindors se sorprendieron por el sonido de la risa de Snape ante eso, aunque estaban en perfecto acuerdo cuando afirmó que probablemente deberían irse ya que era solo cuestión de tiempo antes de que Alexei se recuperara lo suficiente para bajar con la intención de matar a Hugo muy muerto. Probablemente sería una buena idea, sí. Poniéndose de pie, Lily agarró un brazo y Snape el otro, los dos se aparecieron y salieron de allí justo cuando escucharon una puerta abrirse de golpe, ninguno de ellos dudó ni por un momento que si hubieran permanecido allí un segundo más, habrían tenido un Slytherin completamente enojado en sus manos. Al llegar a su tierra, Lily echó un vistazo alrededor y sugirió que pusieran más escudos alrededor de la casa para pasar la noche. Tenían hechizos estándar que entraban en vigor por la noche, después de todo, Lily era la hija del Auror Jefe y él tenía muchos enemigos, pero generalmente no ponían nada elegante en el lugar a menos que les hubieran avisado o que Lily estuviera haciendo un experimento particularmente peligroso. Cada uno se concentró en un tipo diferente de escudo, había 3 adicionales en su lugar antes de que se dieran la vuelta para entrar a la casa. Snape comentó que estaba bastante seguro de que Alexei tenía demasiada clase como para intentar atacarlos mientras dormían. Y aunque estuvieron de acuerdo en que eso tenía sentido en principio, también pensaron que más vale prevenir que curar. Alexei no siempre era lógico, particularmente cuando estaba de mal humor. Lo cual ocurre durante gran parte del tiempo a mi alrededor. Moviéndose alrededor de Snape para caminar entre ellos, Lily le pasó un brazo por la cintura a Hugo, dándole un apretón reconfortante. A Hugo, en secreto te adora, cariño. Solo que está muy escondido en lo más profundo de esos genes Dolof. Un resoplido extrañamente elegante fue la opinión de Snape sobre eso. ¿Qué? Ustedes los Slytherin son unos desastres mostrando su lado más tierno. Es prácticamente un hecho comprobado. Snape abrió la boca y su expresión dejó en claro que tenía la intención de decir algo muy ofensivo y despectivo sobre los Gryffindors, pero luego la volvió a cerrar. No dijo nada, simplemente sacudió la cabeza mientras salían al porche, moviéndose ligeramente por delante de ellos para abrir la puerta y luego mantenerla abierta para ellos. ¡Qué caballeroso!, lo bromeó Lily mientras cruzaba la puerta. Hugo no fue el único que creció con buenos modales. Lily se volvió para mirarlo y le hizo un guiño atrevido antes de continuar caminando por el pasillo. Por el bien de todos los involucrados, Hugo optó por no comentar el hecho de que los ojos de su amigo habían bajado y se habían centrado en el trasero tembloroso de Lily con una gran cantidad de apreciación masculina en sus ojos, pero tuvo que morderse con fuerza el labio inferior para no sonreír o decir algo de lo que se arrepentiría más tarde.
Entonces, señor Snape, ¿continuará con su comportamiento caballeroso y me acompañará hasta la puerta? Como nuestras habitaciones no están tan separadas entre sí, no me supone ningún inconveniente hacerlo. Así que sí, señorita Potter, la acompañaré hasta su puerta. Y a Hugo hasta la suya. Con una sonrisa divertida en su rostro, Lily no discutió sobre esa última parte, y así los tres subieron las escaleras con Lily solo insistiendo en que Hugo fuera acompañado hasta su puerta primero ya que era el más joven y ya había pasado su hora de dormir. Obteniendo lo que probablemente estaba planeando Hugo, estuvo de acuerdo en que eso era justo, agregando un bostezo largo y prolongado que sonó falso incluso para sus oídos, pero que hizo que los otros dos sonrieran, aunque de mala gana en el caso de Severus, que era lo principal. Y además, técnicamente hablando, llegaron a la puerta de Lily antes que a la suya, así que si Severus realmente no estaba feliz con la idea de quedarse solo con Lily, podría haberlo señalado e insistido en dejarla primero. No, Severus estaba bien con acompañar a Lily a su puerta él solo. Al llegar a su puerta, Hugo les dio un rápido abrazo grupal y luego subió rápidamente las escaleras, casi se saltó un escalón, pero se recuperó a tiempo. El resto dependía de Severus, pensó con una sonrisa mientras se enderezaba y continuaba su camino. Ambos se quedaron mirando la puerta cerrada mientras escuchaban el sonido continuo de Hugo subiendo las escaleras. Lily y Snape se tranquilizaron por el hecho de que no solo no les estaba diciendo que se había roto o torcido algo, sino que sonaba como si estuviera subiendo los escalones mucho más lentamente esta vez. Cuanto más subiera, más tiempo tendría que esperar para caerse si se caía y no se recuperaba. Por supuesto, la amenaza de cabello rizado que conocían y amaban tenía mucha experiencia en recuperarse, pero aún así, Hugo era realmente bueno en hacerlos envejecer prematuramente. Tenía mucha suerte de que fuera imposible no amarlo. Deberías usar tus encantos para convencer a quien esté a cargo de su trabajo de que Hugo debería tomarse la próxima semana libre y trabajar desde aquí. Donde podamos evitar que Alexei lo mutile. ¿Estás admitiendo que tengo encantos, Seth? Admito que la mayoría de la civilización probablemente sea ciega a tus muchos defectos. Lily se rió en lugar de ofenderse y deslizó su brazo por el de él. Bueno, lo tomaré como un cumplido de todos modos. Y sí, puedo hacer arreglos fácilmente para que Hugo trabaje desde aquí, así que no hay problema. Iré mañana y recogeré lo que necesite, su jefe ama tanto a Hugo que hay muy pocas cosas que no haría por él. Me imagino que el hecho de que Hugo haga el trabajo de 10 hombres le hace ganarse el cariño del hombre. Eso también ayuda. Sonriéndose el uno al otro por varios segundos, ambos se sonrojaron un poco cuando se dieron cuenta de lo que habían estado haciendo. Snape se aclaró la garganta mientras decía que si ella también quería que él la acompañara a su puerta, sería mejor que se moviera. Dirige el camino. Poniendo los ojos en blanco para no pasar inadvertido, Snape giró los ojos y empezó a caminar hacia la puerta, acortando el paso para alargarlo un poco. Si ella comentaba algo, él solo haría un comentario sobre su falta de altura, lo que la distraería como un encanto. Pero ella no hizo ningún comentario, el pequeño petardo no dijo nada en absoluto por una vez, lo que fue un cambio de ritmo agradable. Este fue simplemente un cambio de ritmo agradable, en realidad. Y al llegar a su puerta, Snape no tenía idea de qué decir o hacer. Lily abrió la puerta y encendió la luz para que ambos fueran mucho más visibles para el otro. Se quedó en la puerta mirándolo mientras él la miraba a ella. Entonces, supongo que en tu época lo mejor que una chica podía esperar era un beso en la mano después de una cita, ¿eh? Al mirarla fijamente y ver el desafío en sus ojos, Snape supo que en realidad tenía dos opciones: luchar o huir. Y estaba muy cansado de huir. Pero él seguía dando pequeños pasos, no se apresuraba a hacer nada, así que en lugar de eso Snape simplemente bajó un poco la cabeza y rozó con los labios una de sus mejillas, lo suficientemente cerca para escuchar su áspera inhalación antes de enderezarse nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Al día siguiente, Lily efectivamente fue a la oficina de Hugo para recoger sus cosas de trabajo, ya que había dejado a Hugo al cuidado de su Slytherin a pesar de las protestas de su prima de que podía ir a recoger sus cosas al menos. Pero habían tenido razón al insistir en que se quedara en casa, pensó Lily cuando vio a Alexei esperando sin mucha paciencia en el vestíbulo delantero del edificio de trabajo de Hugo, el guardia de seguridad observando al Slytherin con una mezcla de miedo y falsa bravuconería que nadie con instintos para ese tipo de cosas se tragaría.
Por supuesto, tan pronto como la vio, comenzó a caminar pisando fuerte en su dirección. Lily le dio al guardia de seguridad puntos menores por ponerse de pie, su rostro sugería que estaba tratando de reunir suficiente coraje para acercarse y ayudarla. Decir que parecía aliviado cuando ella le hizo un gesto de despedida sería una bravuconería enorme que nadie con instinto para ese tipo de cosas compraría. ¿Y dónde está? En casa. ¿Saliste de fiesta o algo después de que te dejamos anoche? Parece que no has dormido. Alexei la miró con enojo y le habló con los dientes apretados mientras le exigía que lo dejara hablar con Hugo. Volverían juntos a la casa. Ahora. ¿Y si digo que no, ya que le tengo muchísimo cariño a mi primo? Solo para enojarlo, Lily agitó sus pestañas para darle más efecto. Alexei no se anduvo con rodeos. Lo pensaría 2 veces antes de hacerme enojar más de lo que ya estoy, Potter. Oye, soy pelirroja. ¿A quién le gusta más el mal carácter? Te odio. No, pero entiendo que desearías hacerlo. Capítulo 33. Trabajando en perfecta armonía, como una máquina bien engrasada en lo que se refiere a este aspecto particular de su trabajo de laboratorio, Lily insertó cuidadosamente el tapón y luego le entregó el producto terminado a Snape, quien, de manera muy prolija y perfecta, colocó la botella en la caja que ya estaba medio llena de este producto en particular. Normalmente, no se necesitaría tanto cuidado, pero estas botellas en particular eran caras y Domi había dejado muy en claro que haría cosas muy desagradables si alguna se rompía antes de que se vendieran a sus clientes. El hecho de que tanto Snape como Lily le hubieran dicho a la rubia que no debería haber elegido a los delicados dolores de cabeza en primer lugar, especialmente porque los clientes se enojarían mucho si terminaban sin obtener el valor de su dinero porque la botella se les rompía, había sido descartado como algo sin importancia y miope. Tommy les estaba cobrando a estas mujeres un dineral por esta crema de manos y las botellas, que sin duda tenían un hermoso diseño, formaban parte de ese precio. Entonces, dado que ambos estaban de acuerdo en que Snape tenía las manos más firmes, Lily le estaba dejando que se encargara de la mayor parte del manejo de las botellas, especialmente porque tenía cosas más importantes en la cabeza, como lo que iban a hacer con Hugo. Habían pasado 2 días desde que Alexei la había confrontado en el lugar de trabajo de Hugo y, aunque habían mantenido a su primo en casa por su propia seguridad, Hugo realmente necesitaba volver a trabajar en algún momento. Además, Alexei había enviado al menos 5 cartas que ellos conocían exigiendo que Hugo fuera a verlo y Lily sabía en sus entrañas que era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera esa reunión probablemente muy desafortunada. Un tirón en las puntas de su cabello atrajo la atención de Lily hacia Snape. Tenemos trabajo que hacer. Sí, y tengo que preocuparme por Hugo. Lily agitó la botella que sostenía en ese momento y frunció aún más el ceño al Slytherin cuando él le quitó la botella de la mano y agarró un tapón con la otra para terminar el proceso. ¿Cómo puedes no estar preocupada por él? ¿Qué se supone que debemos hacer? Alexei dejó en claro que no nos quiere cerca cuando él y Hugo hablan y Hugo nos ha prohibido enfrentarnos a él por nuestra cuenta y. ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿No fuiste tú quien dijo que Hugo podría manejar a Alexei en un duelo si fuera necesario? Ese no es el punto. Hugo se preocupa demasiado por él como para defenderse realmente y Dolores normalmente ya se habría calmado, pero no lo ha hecho. Este es un territorio sin precedentes. Tienes que dejar de tratarlo tan mal. ¿Lo mimo? Por supuesto que lo mimo. Lo llamo bebé por una razón. Diablos, casi dijiste que él era nuestro para cuidarlo, lo que nos convierte en sus padres y. ¿Qué clase de padre serías si simplemente le entregaras nuestro bebé a alguien como Alexei Dolov, eh? Lily lo miró con enojo, enfatizando su punto con varios golpes con su dedo en su pecho. Nunca podría tener un hijo como Hugo. Sería biológicamente imposible. Está bien, eso es cierto, pero en este caso Hugo es pariente mío, así que técnicamente es posible que tengamos un hijo como él. Aunque es muy poco probable. Pero aún así, mal papá. Abriendo y cerrando la boca, era obvio que Snape no tenía idea de qué decir ante esa acusación. ¿Quién es un mal padre? Seth es un mal padre para ti, nuestro hipotético bebé. Mamá lamenta no haberte encontrado un mejor padre. Era demasiado atractivo para resistirse. Lily se apresuró a darle un gran abrazo a Hugo de manera dramática antes de rodearle la cintura con un brazo mientras lo giraba para que ambos miraran en dirección al ofensivo Slytherin. Discúlpate con nuestro bebé por no ser un mejor padre. De ninguna manera. Sí, no lo necesita. Es un gran padre, aunque técnicamente no sea mío.
Y al decir eso, Hugo se soltó de Lily y se acercó para darle un abrazo a su amigo, ya que Snape parecía necesitar uno. ¿Interrumpo algo importante o puedo tener unos minutos de tu tiempo? Por supuesto que tenemos tiempo para ti. Los padres siempre deben tener tiempo para sus hijos, incluso para los falsos. Snape puso los ojos en blanco pero tampoco discutió. Está bien. Entonces vine aquí para decirte que le envió una carta a Alexei diciendo que pasaría por su casa esta noche para verlo. Pensé en escabullirme, pero luego pensé que ustedes podrían descubrir que me había ido y asustarse pensando que se había colado de alguna manera y me había secuestrado. Ustedes tampoco tienen permitido venir, aunque aprecio el hecho de que sé que ambos se opondrían a una maldición imperdonable por mí. Porque me aman tanto como yo los amo a ustedes. Nuestro bebé está creciendo, Seth. Murmurando que ella iba a ser su muerte, algo que incluso Lily estaba dispuesta a admitir que era una posibilidad, Snape negó con la cabeza y luego le dio a Hugo una palmadita varonil en la espalda en apoyo del plan. Al atraerlos hacia un abrazo grupal, Lily no estaba tan segura como los hombres en su vida de que todo saldría bien, pero sí sabía cuando estaba en inferioridad numérica. Simplemente haría que ambos se sintieran muy arrepentidos si resultaban estar equivocados. Hugo estaba bastante seguro de que Alexei no tenía intención de mutilarlo horriblemente ni de matarlo. Aunque estaba dispuesto a admitir que Alexei tenía un temperamento lo suficientemente malo como para que pudiera hacer ambas cosas en un ataque de ira, el temperamento del Slytherin podía ser extremadamente iracundo, pero Alexei generalmente no permanecía tan enojado por mucho tiempo. Era demasiado inteligente una vez que la neblina roja comenzaba a atenuarse un poco y, por lo tanto, Alexei habría recordado a esta altura que Hugo era el hijo más amado del trío dorado y, por lo tanto, el Slytherin prácticamente sería expulsado no solo de Londres, sino de Europa misma si la propia familia de Hugo no lo atrapaba primero. Entonces sí, Hugo estaba seguro de que, independientemente de lo que Alexei quisiera, la reunión al menos comenzaría de manera algo civilizada. Señalarle eso a Snape y Lily los tranquilizó un poco, pero ambos insistieron en que una vez más lo esperarían afuera del apartamento, por si acaso. Solo tenía que hacer sonar la alarma y ellos vendrían corriendo. Entonces, con sus dos guardaespaldas esperándolo afuera, Hugo regresó al edificio de Alexei y, volviendo sobre sus pasos de su última visita, logró llegar sin lastimarse, aunque dio los pasos un poco demasiado rápido en un punto, lo que hubiera sido muy malo si no hubiera estado aferrándose a la barandilla en ese momento. Al tocar la puerta de Alexei, Hugo no tuvo que esperar mucho antes de que los sonidos de las cerraduras al abrirse llegaran a sus oídos, y luego la puerta se abrió y su Slytherin favorito estaba allí en la entrada, frunciéndole el ceño como de costumbre. Hola, Alexei. Te traje unas galletas. Después de todo, era un Weasley. Los sobornos para conseguir comida siempre eran una buena idea en lo que a ellos respectaba. Alexei se quedó mirando el plato lleno de galletas que Hugo tenía en la mano y luego sacudió la cabeza de una manera que sugería que pensaba que el Gryffindor no tenía solución. Pero también se hizo a un lado y le hizo un gesto a Hugo para que entrara en su apartamento, lo cual era una oferta que Hugo había estado esperando desde siempre y que estaba feliz de aceptar. El apartamento estaba escasamente decorado y tenía poco de la marca de Alexei, pero era la casa de Slytherin, así que Hugo estaba contento de que le permitieran entrar mientras colocaba las galletas en una mesa antes de volverse para mirar a Alexei. Lily y Severus insistieron en esperar afuera, y probablemente debería decirte con toda honestidad que ambos pusieron múltiples hechizos en mi ropa para repeler prácticamente todas las maldiciones y conjuros que conocían como contramedida. Lily puso algunas imágenes realmente vívidas en la cabeza de Severus sobre el daño que se sospecha que le haces a otras personas. Alexei sonrió con sorna y no se preocupó en lo más mínimo, y eso se notó. En cambio, simplemente se acercó para que no hubiera espacio entre ellos, agarró la parte delantera de la chaqueta de Hugo y, con su fuerte agarre, tiró del Gryffindor hacia abajo lo suficiente para poder besar los labios de Hugo, que estaban más que un poco sorprendidos. No es que Hugo estuviera del todo disgustado con este extraño giro de los acontecimientos. Decir que estaba muy contento de ser bueno y de que el Slytherin lo besara sería quedarse corto. Cuando le hizo lo mismo a Alexei, el otro hombre se quedó paralizado, pero Hugo, mucho más rápido para reaccionar, simplemente se relajó y dejó que Alexei probara todo lo que quisiera. Maldita sea, fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Alexei cuando terminaron los besos. Tenía la esperanza de que la tensión de tener que estar cerca de ti durante horas me hubiera jodido la cabeza la última vez. Quizás deberías intentarlo de nuevo. Por si acaso.
Hugo intentó no parecer demasiado esperanzado. Cállate, Weasley. Ahora tengo que tenerte cerca por un tiempo hasta que me molestes tanto que la frustración supere los beneficios de tenerte en mi cama. Joder, ¿sabes cuánto tiempo ha pasado desde que recibí un beso así? En realidad, esperaba que Alexei nunca hubiera sentido ese tipo de conexión con nadie antes, pero sabiamente Hugo simplemente sacudió la cabeza negativamente y esperó que esa fuera la respuesta correcta. Haciendo un sonido despectivo, además de estar obviamente enojado con el mundo en general por encontrarse tan enojado y molesto por Hugo Weasley de entre todas las personas, Alexei señaló con un dedo amenazador en dirección a Hugo y le ordenó al otro hombre que enviara un mensaje a Lily y Snape, informándoles que no estaría en casa esa noche. Cuanto antes te saque de mi cabeza, antes podré seguir adelante y fingir que esto nunca sucedió. Jugando con él, por supuesto que no tenía ninguna intención de dejar que Alexei lo sacara de su sistema ahora que aparentemente había logrado entrar. Hugo asintió con la cabeza y luego, usando su Patronus, envió un mensaje a sus amigos, hablando en francés, ya que ese era el trato que había hecho con Lily antes de subir. Un mensaje en inglés significaba que Alexei lo había obligado a enviarlo, el francés significaba que no había coacción y que todo estaba bien. Además, no quería que Alexei supiera lo que le estaba diciendo a su primo, así que eso era un beneficio adicional. Hecho esto, Hugo devolvió su varita a su bolsillo y luego le sonrió a Alexei, el Slytherin señalando el camino hacia su guarida. Hugo estaba feliz de seguirlo. Sentada de nuevo al lado de su Slytherin favorito en el muro bajo, Lily estaba a punto de mirar su reloj para ver cuánto tiempo había pasado cuando el Patronus de su primo apareció de repente frente a ella, la voz de Hugo increíblemente alegre mientras explicaba en perfecto francés que el beso que le había dado a Alexei antes aparentemente había abierto el apetito del hombre por más y, como resultado, Hugo iba a pasar la noche en casa de los Slytherin para comenzar su nuevo plan de usar el sexo para meter sus garras tan profundamente en Alexei que el otro hombre estaría dispuesto a soportar todos los defectos que tenía a los ojos de Alexei. Que era un plan lleno de peligros, Hugo lo reconoció en la última parte de su explicación, pero es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado en absoluto y todo es ellas. Sacudiendo la cabeza mientras el Patronus de Hugo les deseaba buenas noches y luego se disipaba, Lily tuvo que reír incluso mientras se preguntaba cómo iba a explicarle todo esto a Seth. Es cierto que mi francés está muy oxidado y solo entendí la mitad, pero dijo que se quedaría con Alexei esta noche. Lily no estaba segura de si estaba feliz o triste porque aparentemente él había captado lo suficiente de las palabras de Hugo como para no poder sorprenderlo con la información de una manera realmente divertida. Por supuesto, el hecho de que él entendiera algo de francés también era algo sexy, ya que ahora lo estaba imaginando hablándole de manera sensual en el idioma extranjero y eso la distrajo lo suficiente como para que el Slytherin en cuestión tuviera que tirar de su cabello un par de veces y repetir la pregunta antes de poder concentrarse en responderle. Sí. Aparentemente Alexei ha decidido que puede tolerar a Hugo el tiempo suficiente para que puedan rodar desnudos por ahí unas cuantas veces, así que Baby está aceptando la oferta. Eso no terminará bien. Posiblemente. Lily se levantó de su asiento y se giró para quedar frente a Snape, que también se había puesto de pie. Cuanto más tiempo pase con Hugo, más crecerá Hugo en él, tal como lo hizo contigo. Y si no funciona, bueno, entonces al menos Hugo tendrá el sexo para recordar a Alexei. Y, demonios, hay muchas relaciones que comenzaron con lo físico y se convirtieron en algo más. El hecho de que Snape no pareciera convencido le aseguró a Lily que había tenido razón al creer que intentar seducir al Slytherin para que quisiera pasar más tiempo con ella y verla como una mujer habría sido un fracaso terrible. Snape era muy de la vieja escuela en este tipo de cosas y, por eso, en lugar de discutir, optó por simplemente escuchar mientras el hombre en cuestión comenzaba a murmurar en voz baja sobre lo mala que era esa idea. Lily comprendió perfectamente sus preocupaciones y deslizó su brazo por el de él mientras se apoyaba contra él. Sin duda, Alexei no es el caballero que eres, pero tampoco es un completo sinvergüenza. La mayoría de la gente no me llamaría caballero, observó Snape secamente. Es cierto, pero la mayoría de la gente no te conoce como yo te conozco. Oh. Haciendo un sonido de confirmación, Lily pensó que sería mejor que se fueran y comenzó a guiar a Snape en dirección a un café realmente genial que ella conocía mientras lo distraía con la respuesta a su pregunta. Seth, no te gustó la mitad del tiempo, pero siempre me abres la puerta y me ayudas con las cosas cuando llevo demasiado peso.
Además, haces las tareas de la casa sin preguntar, nunca dejas tus cosas afuera donde no deberían estar y siempre me agradeces por las comidas, incluso si a menudo lo haces de mala gana. Además, no me he hecho explotar en mucho tiempo porque siempre estás rondando para asegurarte de que eso no suceda. Me cuidas e incluso cuando te dejé saber que estaba interesado en ti, no trataste de usarme solo para sexo, aunque han pasado décadas desde que tuviste sexo. Eres un caballero, Severus Snape, y golpearé a cualquiera que diga lo contrario. Lily no se sorprendió ni lo más mínimo cuando él la fulminó con la mirada mientras afirmaba que no había sido necesario agregar esa parte sobre el sexo. Por supuesto que tuve que añadirlo, después de todo es parte de lo que hemos estado hablando. Sin comprarle sus ojos inocentes ni por un momento, nadie que la conocía lo haría. Snape simplemente negó con la cabeza y luego preguntó a dónde iban, suspirando cuando ella se lo dijo a pesar de que la promesa de chocolate caliente y brownies realmente deliciosos fue suficiente para que decidiera no quejarse de la idea. Ninguno de los dos dijo nada más hasta que entraron en la cafetería abarrotada. Snape señaló que tenía que haber otro lugar cerca que no estuviera tan lleno. Pero Lily le restó importancia, asegurándole que valdría la pena la espera. Este lugar siempre estaba tan lleno por una razón, y dados los deliciosos aromas que se enroscaban alrededor de sus sentidos como gatos excesivamente cariñosos, Snape decidió ceder. Si alguien mitad Weasley podía tener la paciencia de esperar, seguro que él también podía. Así que se pusieron en la fila, los dos notaron de inmediato a la mujer con dos niños en la fila delante de ellos, los tres lucían fuera de lugar dada la atmósfera alegre del café. Era obvio por su ropa gastada y su aspecto ligeramente desnutrido que eran pobres. Los niños miraban la vitrina de varios postres y otras golosinas con anhelo abierto, pero ninguno le pedía nada a su madre. Y los niños nunca dejaban pasar la oportunidad de pedir golosinas a menos que hubieran sido bien entrenados para no hacerlo. Snape, que había estado en el lugar de los niños, sintió un profundo dolor por ellos, aunque no dijo nada y se tragó la oferta de comprarles algo porque conocía la expresión terca y orgullosa de la mandíbula de la madre cuando lo pillaba mirándola. Su propia madre había sido igual, un príncipe que no era del tipo que aceptaba caridad, incluso cuando su marido había malgastado la mayor parte de su dinero y la había dejado sin apenas nada para alimentarlos. Lily nunca sabría lo que era estar en el lugar de esta mujer o de sus hijos. La gente le daría cosas gratis simplemente por quien era su padre si las necesitaba. Y él se alegraba de eso, se alegraba de que ella hubiera conocido y nunca conocería ese dolor en particular. Apenas escuchaba mientras Lily daba las órdenes, confiándole la tarea mientras la seguía por la fila, mientras observaba a la familia que estaba al frente comprar dos pequeños chocolates calientes, nada para la madre. Y luego fue su turno y Snape no pudo evitar levantar un poco las cejas mientras observaba la gran bolsa blanca que estaba junto a las tazas y platos que contenían los brownies en una bandeja. ¿Qué más había comprado? Snape recogió la bandeja para ella, aunque no podían ir a ningún lado dado lo lleno que estaba el lugar en ese momento, y casi saltó de su piel cuando Lily de repente se volvió hacia él sin previo aviso, con fuego en sus ojos mientras le daba una mirada que prometía que desearía nunca haber nacido. Y como ella a menudo le hacía desear eso sin siquiera poner un esfuerzo real en ello, Snape sintió un escalofrío muy frío y premonitorio recorrer su columna mientras se preparaba para los fuegos artificiales que estaban a punto de estallar simplemente porque tenía el mal gusto de andar con una Potter en estos días. Capítulo final. Para la mayoría de las personas sensatas era natural asumir que tendrían el sentido común de no hacer una gran escena en una tienda llena de gente a menos que la situación fuera tan perturbadora que olvidaran dónde estaban porque estaban demasiado concentrados en la neblina roja frente a sus ojos, pero él estaba tratando no solo con una mujer nerviosa para empezar, sino con una Gryffindor con sangre Potter y Weasley corriendo por sus venas. Así que sí, se dio cuenta Snape con una sensación de pavor, esto no iba a terminar bien para él. Maldita sea, Seth. ¿Por qué carajo me dejaste comprar esas galletas? Sabes que estoy a dieta. Bueno, ¿qué? El dedo de Lily casi se clavó en su pecho. Dije que sabes que estoy a dieta, pero de todas formas me dejaste comprar esas estúpidas galletas. ¿Estás tratando de sabotearme? ¿Quieres una novia presumida que no cabe en su maldita ropa y amenaza con aplastarte en la cama cada vez que se da la vuelta? Entrecerró los ojos. ¿O planeabas dejarme de todas formas? ¿Es eso? Casi te hago estallar un par de veces y de repente estás listo para correr. Como técnicamente no estaban saliendo y Lily nunca le había dicho que le impidiera comer algo, Snape sabía que había un punto en esto que no estaba entendiendo, aunque por su vida no podía entender qué era ese algo.
Siendo ese el caso, simplemente la miró con el ceño fruncido y le dijo que estaba siendo ridícula, lo cual era cierto. ¿Ridículo? ¿Me estás llamando ridículo? Eres un hombre estúpido. ¿Tienes idea de lo grande que podría llegar a ser si no cuido lo que como? Potter, conozco a tu abuela materna desde hace mucho tiempo. Soy perfectamente consciente de lo grande que es probable que llegues a ser con el tiempo debido a la genética. En ese tipo de cosas, Lily definitivamente se parecía al lado Crewe de su familia. La forma en que la mandíbula de Lily cayó, con sus ojos desorbitados, fue en realidad bastante divertida. Los labios de Snape se crisparon en reacción mientras deseaba una cámara. Yo soy, sin palabras, Snape juzgó con aire de suficiencia, aunque al menos en parte se debía probablemente a que Lily no quería decir que nunca iba a llegar a ser tan grande como su abuela. Esta pelea iba a estar en todo el mundo mágico mañana a esta hora y ella pensaría en los sentimientos de su abuela incluso estando tan molesta como ella. Siendo ese el caso, decidió tenerle algo de compasión, aunque ella realmente se lo había buscado. Lily, puedes comer lo que quieras. La verdad es que no me importa. Debería importarte. ¿No eras tú quien me daba un sermón sobre cuánto dinero gastan las mujeres en sus cuerpos y apariencias innecesariamente? No me tires mis palabras en la cara. De todos modos, es una táctica de chicas. Y no estás entendiendo el punto. El punto es que te dije que estoy tratando de reducir mi consumo de azúcar y me dejaste comprar estas galletas de todos modos. Arg, a veces eres un novio inútil, ¿lo sabes? Aparentemente, habiéndose recuperado de su momentánea falta de palabras, Lily arrebató la bolsa blanca de la bandeja que Snape sostenía defensivamente frente a él y, dándose la vuelta, dirigió su atención a la pequeña familia que no se había movido, demasiado involucrada con el drama que estaba sucediendo como todos los demás como para intentar irse. La sonrisa que Lily puso en su rostro parecía falsa, pero no parecía que estuviera a punto de explotar, así que aún así fue una mejora cuando le tendió la bolsa a la madre. Disculpe, pero me haría un gran favor y me llevaría estas cosas para que no me las coma gracias al señor inútil sangriento que está detrás de mí. Me estaría haciendo un gran favor y potencialmente le estaría salvando la vida en el proceso. Bueno, por favor. ¿Hacerle un favor a una chica? Lily se acercó, aunque su voz se escuchó con bastante facilidad en el silencio. Mi primo es Dominique Weasley y la ve todo el tiempo. Ahora mismo, lo único que tengo a mi favor es el hecho de que trabajamos juntos y que soy 10 veces mejor cocinera que mi primo. ¿Ayudar a una chica? ¿La mujer dueña del salón de belleza? Sí. Imagínate competir con eso durante casi 3 décadas. Y él no entiende por qué tengo complejos. ¿Te los llevas? ¿Salvas mi cordura y al idiota de mi novio? Lily miró a los niños y les guiñó un ojo. Son trocitos de chocolate y están absolutamente deliciosos, si me permiten decirlo. Lo cual es deprimente, así que, por favor, tómalos antes de que me los coma todos. Oh. Finalmente amaneció y las piezas del rompecabezas de su plan encajaron perfectamente en su lugar. Snape miró a Lily mientras observaba a la madre, nerviosa y comprensiva, ceder y tomar la bolsa de Lily. Los dos niños casi saltaban de emoción por el regalo que ahora sabían que estaban recibiendo. Snape cambió su posición de agarre en la bandeja para sostenerla con una mano, se acercó y agradeció en voz baja a la madre por resolver la discusión, aunque mentalmente la discusión en la que estaba pensando era una que había estado teniendo consigo mismo. Y diciendo eso, colocó su mano libre en la parte baja de la espalda de Lily y le dio un ligero empujón, diciéndole que ya había hecho suficiente escena y que deberían sentarse para que todos pudieran volver a su comida y conversación. ¿Y de quién es la culpa si hice un poco de ruido? Mía, por supuesto. Ahora muévete. No sé por qué te aguanto. Lily puso los ojos en blanco y se despidió de la madre y los niños y luego se contoneó como si nada hubiera pasado hacia una mesa que acababa de quedar vacía. Nadie la había agarrado todavía porque habían estado demasiado concentrados en la acción como para notarlo. Habiendo tomado sus asientos, ambos observaron disimuladamente cómo los niños, a quienes su madre les había dado una galleta, devoraban su golosina mientras salían lentamente de la tienda. La multitud finalmente se movió un poco ya que el espectáculo, por así decirlo, parecía haber terminado. Una vez que la pequeña familia se fue, Lily centró su atención en su chocolate caliente y brownie, fingiendo que todavía estaba enojada con él ya que la gente todavía los miraba con la esperanza de una actuación repetida.
Esto le vino muy bien a Snape ya que él también hizo los movimientos de comer y beber mientras sus pensamientos se centraban únicamente en la mujer sentada frente a él como si no fuera consciente de las miradas y los comentarios que se hacían sobre ella en la tienda. Lily Luna Potter no se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido en sus dos vidas. Era la persona más desconcertante, irracional, exasperante y ferozmente vivaz que había entrado en su vida, y hacía que cada día fuera todo eso. Nunca sabía lo que le depararía el día siguiente, intentar planearlo nunca le había funcionado todavía, y ella desafiaba cualquier lógica o comportamiento establecido porque parecía deleitarse en llevarle la contraria siempre que fuera posible. Cada día era una aventura y, lenta pero seguramente, lo había absorbido hacia el caos en el que amaba vivir, de modo que se había convertido en su norma. A su alrededor, él era un hombre al que a menudo no reconocía, el pequeño demonio que revelaba facetas de su carácter que nunca había sabido que poseía o que podría querer tener mientras ella se comportaba como un petardo humano. Era un espectáculo de fuegos artificiales ininterrumpido con muchos estruendos fuertes y demasiada exposición a la gente, pero tan hermosa, peligrosa y completamente a gusto en la oscuridad. Esta Lily conocía lo mejor y lo peor de él y no se daba la vuelta, no fingía que no lo veía. Le reprendía cuando creía que era necesario, con razón o sin ella, era inquebrantablemente honesta hasta el punto de ser brutal cuando era necesario, pero era tan capaz de mostrar tanto cariño y amabilidad a un extraño como a aquellos a quienes más amaba en el mundo. Amaba con todo su corazón, nunca lo abandonaría ni lo traicionaría y le daría un hogar, tanto en el sentido literal como en el de su corazón, si tan solo él se lo permitiera. ¿Qué? Lily entrecerró los ojos con desconfianza. ¿Tengo bigote de chocolate caliente? Porque si lo tengo y no me lo dices, te dejaré una barba espesa y escaldada. No creas que no lo haré. No lo harías. Nunca desperdiciarías tu preciado chocolate de esa manera. Ah, vale, tienes razón. Para resaltar su amor por el chocolate, Lily le dio un gran mordisco a su brownie, haciendo unos ruidos deliciosos que la distraían mucho antes de tragar para continuar. Pero sé dónde vives, así que es un bigote o algún malvado complot de Slytherin que está condenado al fracaso y a explotar horriblemente en tu linda cara. Snape se levantó de su asiento, se movió alrededor de la mesa y luego se agachó un poco, diciéndole que girara su propia silla para que estuviera frente a él. Está bien, vas a limpiarlo por mí. Lily, muévete. Lily arqueó una ceja, especialmente porque él nunca había dicho su nombre de esa manera antes, empujó su asiento un poco hacia atrás y luego lo giró para quedar frente a él, inclinándose hacia adelante con una mirada expectante. Snape levantó las manos y las colocó con mucho cuidado sobre sus mejillas, tomándose un momento para apreciar la forma en que sus ojos se abrieron de par en par y esa boca descarada suya se abrió en sorpresa antes de inclinarse para colocar sus labios contra los de ella en un beso lento y suave que decía lo que esperaba que fuera la mayor parte de lo que aún no podía decir con palabras. Que iba a confiar en ella con su corazón. Que había aceptado que, para bien o para mal, ella era la indicada. Alejándose después de que los aplausos que estaban recibiendo se volvieron demasiado fuertes para que él los ignorara, Snape vio como los ojos de Lily se abrían, mirándolo vidriosamente mientras el color tiñeba sus mejillas de un rosa brillante. ¿Qué fue eso? Pensaría que eso sería obvio, incluso para un Gryffindor. Y diciendo eso, Snape se enderezó y regresó a su asiento, sintiéndose bastante satisfecho consigo mismo y con ella, aunque lo ocultó durante décadas de práctica mientras volvía a beber su chocolate caliente. Seth, me besaste. Estamos saliendo, ¿recuerdas? Estábamos, eso fue porque, Seth, me besaste. En la boca. Por voluntad propia. Si quieres saber la razón, tendrás que preguntarme de nuevo dentro de una década más o menos. Ahora Snape parecía 2 veces más confundido que antes y podía ver el momento exacto en que Lily procesó el hecho de que él tendría que seguir vivo dentro de 10 años para que ella le pidiera una explicación. Tú. Hizo una pausa y se aclaró la garganta. ¿Me prometes que seguirás aquí para que te lo pida dentro de 10 años? ¿Quién más te va a mantener bajo control? Es cierto. Es cierto. Lily asintió con la cabeza en señal de acuerdo, y sus ojos seguían vigilantes y ligeramente cautelosos mientras acercaba una mano a la de él por la mesa, con claras intenciones. Y siendo así, Snape terminó la acción extendiendo su propia mano para entrelazar sus dedos, lo que permitió que permanecieran así mientras él continuaba bebiendo su chocolate caliente con la otra mano. Como era de esperar, al ser ella misma y una chica, Lily no pudo evitar comentar después de menos de 2 minutos de un silencio muy pesado.
Seth, estás sosteniendo mi mano en público, ¿lo sabes? Estoy consciente de ello. Una serie de maldiciones demasiado murmuradas para entenderlas respondieron a esa declaración, y luego, realmente me estás confundiendo aquí. Y entonces las tornas han cambiado, señorita Potter. Y él realmente apreció ese hecho. Siendo una Gryffindor, Lily no estaba dispuesta a dejar que él tuviera la sartén por el mango, además de que todavía estaba confundida y quería algunas respuestas sobre por qué demonios la había besado en público. Sabes que vas a pagar por jugar con mi mente de esta manera. Voy a besarte bien y apropiadamente hasta que tu viscoso cerebro de Slytherin se filtre por tus orejas. De hecho, voy a hacer eso todos los días de esos 10 años o hasta que me expliques qué diablos estás tramando. Como desees. Como yo, ahora me estás citando a la princesa prometida. ¿En serio? Sintiendo que su mundo no solo se había inclinado, sino que había sido destruido, Lily empujó hacia atrás su asiento y se acercó a él para darle el beso de su vida para demostrar su punto, sintiéndose reivindicada y decepcionada cuando solo la dejó besarlo un poco antes de empujarla suavemente. Hay un momento y un lugar para todo, le informó Snape con su mejor voz de maestro. Eso puede esperar hasta que lleguemos a casa. ¿Entonces estás diciendo que puedo besarte cuando lleguemos a casa? Sí. Ahora toma asiento y termina tu chocolate antes de que se enfríe. Lily hizo lo que él le sugirió y se dejó caer en su asiento, sacudiendo la cabeza. Realmente no entiendo qué está pasando aquí. Ni a ti. Realmente no te entiendo en este momento. Bueno, entonces es una suerte que tengas toda una vida para intentarlo y fracasar al más puro estilo Weasley. Lily negó con la cabeza otra vez, era obvio que no entendía, pero luego le sonrió y Snape inclinó la cabeza a su vez. Nunca llegarían a entenderse del todo, pero de todos modos tendrían muchos años para intentarlo. 13 años después la familia de 4 personas atrajo miradas de interés mientras caminaban por la concurrida estación de trenes, que los miraban con curiosidad al ver que el patriarca de la familia se parecía tanto a Alan Rickman, hasta el punto de que varias personas se volvieron inmediatamente hacia sus compañeros para confirmar que el famoso actor británico estaba realmente muerto. Otros, que eran demasiado jóvenes o lo suficientemente desafortunados como para no reconocer el parecido físico del hombre con el actor fallecido, se preguntaron por el búho en su jaula sobre el gran baúl, pensando que era una mascota extraña. Los niños, naturalmente, preguntaron si no podían ir a conocer al búho, pero sus padres se negaron a sus peticiones. Había algo extraño en estas personas, aunque la esposa parecía bastante agradable, al igual que el niño de aspecto muy travieso. La chica que caminaba al lado del hombre, que parecía tener unos 10 u 11 años, iba a ser una belleza, según algunos, y eclipsaría a los 2 adultos por su aspecto, con su pelo largo y negro como el ala de un cuervo y sus llamativos ojos verdes. Se habría visto más bonita si sonreía, como la chica que miraba a su padre en un evidente intento de tranquilizarlo, algo que parecía conseguir al verlo, aunque él tampoco le sonriera. Cuando la misteriosa familia desapareció de la vista de los muggles y llegaron a la estación 9 3/4, el aspecto que tenía la familia era muy diferente. El cuarteto era muy conocido por aquellos del mundo mágico porque en su parte de ese mundo esta familia era prácticamente de la realeza. Era el primer año de Serafina Prince en Hogwarts. El color de la piel de la niña provenía del de su abuelo materno, y aquellos que tenían la edad suficiente para hacerlo comentaban que su rostro era el de la madre de la elegida. Una belleza, sin duda, con el aura fría y contenida de su padre que sugería a Slytherin a quienes hacían apuestas sobre en qué casa sería seleccionada la niña. Su hermano, que era 4 años más joven que su hermana, bueno, nadie dudaba de que el sombrero seleccionador apenas rozaría los remolinos de pelo del niño antes de declararlo Gryffindor como su madre. Muchos de ellos sacudieron la cabeza, como lo habían estado haciendo durante años, ante el hecho de que Lily Potter se hubiera casado con un hombre mucho mayor que ella, y además tan extrañamente Slytherin. No se sabía mucho sobre el hombre, a pesar de que muchos periodistas y chismosos natos habían intentado encontrar información sobre cómo había aparecido de repente en Londres un día. La familia no decía nada al respecto, ni siquiera en el caso de Molly Weasley Turnbull, y esa chica era una de las chismosas más grandes de Europa. Pero formaban una familia encantadora, coincidieron la mayoría, aunque pocos podían explicar por qué, ya que en teoría era evidente que había una clara división de personalidades. Aún así, cuando los 4 estaban juntos, era obvio para cualquiera que tuviera ojos que formaban un equipo, una unidad que no se rompería ni se erosionaría con el tiempo. Había mucho amor allí, aunque no se anunciara abiertamente.
Por su parte, Severus Snape Prince era muy consciente de las miradas que recibían, pero a estas alturas ya se había acostumbrado y tenía cosas mucho más importantes en la cabeza. En concreto, el hecho de que estaba a punto de poner a su primogénita en el tren rumbo a Hogwarts, donde viviría, sin su cuidado ni consejo, durante 4 meses. La idea le resultaba tan angustiosa como sabía que lo era para su bebé, aunque lo estuviera ocultando bastante bien para ser una niña. Las cosas serían mucho más fáciles si Bunny todavía estuviera en su reinado de terror en Hogwarts, reflexionó, pero por desgracia su ahora infame sobrina de Slytherin y Oney ya se habían graduado y no estarían cerca para cuidar a su bebé. Tendrás a Seth y Lisbeth, y otros primos, se recordó Severus a sí mismo y a ella, dándole el hombro de Serapina lo que esperaba que fuera un apretón reconfortante. Sí, aunque todos estarán en Gryffindor. Liam Charlie Prince, vuelve aquí. Tanto Severus como Serapina voltearon la cabeza para ver a Lily salir corriendo en la dirección en la que aparentemente había salido el miembro más joven de su familia, con gran sorpresa. Liam tenía serios problemas para quedarse quieto, además de una curiosidad excesivamente desarrollada por todos y todo lo que lo rodeaba. En otras palabras, necesitaba supervisión constante y era directamente responsable del hecho de que Severus fuera ahora, en términos de su esposa, un zorro plateado de pelo corto. Confiando en que su esposa cazaría a su hijo con facilidad, la gente se apartó de su camino con bastante rapidez instintivamente. Severus pensó que era seguro continuar su camino y dejar que los otros dos los alcanzaran. Padre, el abuelo dice que el sombrero seleccionador te permitirá elegir tu casa si realmente quieres ir a una determinada. Que tendrá en cuenta tus deseos, incluso si cree que deberías ir a otra casa. Aparentemente. Y que sí, tal vez, no importa. Voy a entrar en Slytherin, igual que tú. Al mirarla, Severus recordó varias conversaciones que él y Lily habían tenido sobre el hecho de que la mayoría de los alumnos de primer año que Serapina conocía irían a otras casas y no a Slytherin. Y eso, más el hecho de que él también había estado pensando mucho en su primer día en Hogwarts, le dio una pista de lo que podría estar pasando por la cabeza de su hija y lo que ella creía que podría descubrir el sombrero seleccionador. Estoy constantemente rodeado de Gryffindors, así que uno más no me va a matar, te lo aseguro. No les daría el gusto. Si quieres estar en la misma casa que tus primos, o el sombrero seleccionador piensa que deberías estarlo, por mí está bien. Tu felicidad es todo lo que importa. En realidad. Con el rostro iluminado, Serapina abrazó a su padre y se acercó más cuando él la rodeó con un brazo. Abrazo grupal. Liam casi se estrella contra ellos y envuelve a su hermana con sus brazos, y Lily también se acerca para rodear a sus dos hijos en sus brazos, convirtiéndolos en un gran sándwich familiar. Y riéndose de ese hecho y de su nueva vida en general, que era completamente diferente incluso de lo que había pensado que sería en su café la noche en que se dio cuenta de que estaba inquebrantablemente enamorado de ella, Severus le sonrió un poco a su esposa, Lily le devolvió la sonrisa. La vida era buena. El fin. Buen día a todos, gracias a todos los que siguieron la historia hasta el final, espero que les haya gustado, no olviden dar un like y comentar.